Quizás ya lo hayas notado. Alguien se acerca y actúa como si fuera más importante que tú. No lo dice directamente, pero lo sientes. Su mirada, su forma de hablar, te hacen dudar de ti mismo. Y poco a poco, sin pensarlo, empiezas a cambiar tu comportamiento. Intentas hablar mejor, comportarte mejor o demostrar algo, pero aquí está la verdad que muchos pasan por alto. Esto no es confianza, es una trampa. Intentan ver si te rebajarás. En el momento en que intentas impresionarlos, ya has perdido el control de la situación, y la mayoría ni siquiera se da cuenta cuando eso sucede. Y la verdad es que la persona que parece tener más control suele ser la que espera que reacciones primero. Si no entiendes lo que realmente sucede en esos momentos, poco a poco pierdes el control sin siquiera darte cuenta. No ocurre de maneras grandes y obvias. Sucede en pequeñas acciones, como cuando alguien te interrumpe, te dedica una leve sonrisa burlona o habla como si tu opinión no importara. Estas acciones no son accidentales. Son pequeñas maneras de comprobar cómo reaccionas. Y si reaccionas hablando más, intentando demostrar tu punto de vista o mostrando incluso un poco de frustración, les das exactamente lo que quieren. Les demuestras que pueden influir en ti. Y una vez que alguien puede afectar tus emociones, empieza a tomar el control de lo que sucede después. Ese es el peligro, porque ahora, sin decirlo, han tomado la posición dominante y tú has aceptado la inferior. La mayoría de la gente piensa que pierde porque dijo algo inapropiado, pero eso no es cierto. Pierden porque empiezan a jugar un juego del que ni siquiera se dieron cuenta, y en ese juego las reglas son simples. Quien reacciona pierde el control, y quien mantiene la calma decide cómo se desarrolla todo. Ahora vamos a desglosar las 7 reglas maquiavélicas que, silenciosamente, deciden quién tiene el control en cualquier situación. Pero presta atención, porque una de estas reglas ya está controlando tus interacciones sin que te des cuenta. Número 1. El ego no proviene de la verdadera fuerza. Proviene de algo mucho menos estable que aprendió a parecer fuerte por fuera. Y una vez que entiendes esto, tu reacción hacia estas personas cambia por completo. Las personas que actúan como si fueran mejores que todos los demás no son tan sólidas como parecen. Dependen de algo. Dependen de sentirse superiores a los demás para sentirse bien consigo mismas. Pero esa ni siquiera es la verdadera dependencia. Hay algo más profundo en lo que se apoyan. Por eso siempre están observando, siempre comparando, siempre tratando de encontrar a alguien a quien dominar. Y cuando te eligen, no es al azar. Empiezan a usar pequeñas señales, como un tono despectivo, una interrupción rápida o una mirada que dice que no eres importante. Estos movimientos no son accidentes, son maneras de colocarse lentamente en una posición superior sin decirlo directamente. Pero aquí está la parte que casi nadie nota. Este tipo de ego no puede sobrevivir por sí solo. Siempre necesita algo de los demás para seguir adelante. Necesita tu reacción, y aquí es exactamente donde la mayoría de la gente cae atrapada sin siquiera darse cuenta. En el momento en que muestras que te molesta o que quieres explicarte, les das energía. Confirmas que te importan lo suficiente como para afectarte. Y una vez que eso sucede, ganan influencia, aunque sea pequeña. Lo peligroso es que ocurre instantáneamente, no con el tiempo. Y una pequeña influencia es todo lo que necesitan para seguir construyendo su posición. Por eso las personas con grandes egos siguen presionando, no porque sean poderosas, sino porque son dependientes. Necesitan retroalimentación para sentirse en control. Sin ella,
toda su actuación comienza a desmoronarse. Ahora es donde todo cambia. Hay una vieja idea, a menudo vinculada a Niccolò Machiavelli, de que a la gente le importa más cómo se ven las cosas que lo que realmente son. El ego funciona exactamente así. Crea una apariencia de poder, mientras oculta una necesidad de aprobación. Cuando entiendes esto, tu perspectiva cambia por completo. Dejas de ver la arrogancia como algo que temer y empiezas a verla como una señal. Cada vez que alguien intenta hacerte sentir pequeño, te está mostrando algo sobre sí mismo. Te está mostrando que necesitas sentirse más importante. Cada vez que te hablan con condescendencia, intentan enaltecerse. Eso no es control, es exposición. Pero la mayoría de la gente no se da cuenta. Aceptan el comportamiento sin cuestionarlo. Piensan, esta persona debe ser superior a mí, así que se adaptan. Se vuelven más cautelosos, más reactivos, más centrados en demostrar su valía. Y al hacerlo, alimentan el mismo comportamiento que los hizo caer en primer lugar. Pero tú ya no vas a permitirlo. Vas a eliminar lo que su ego necesita para sobrevivir. Ninguna reacción, ninguna frustración visible, ningún esfuerzo por cambiar su percepción de ti. Les dejas actuar como quieren sin intervenir. Y cuando eso sucede, algo incómodo empieza a crecer en su interior. Silencio. Y en ese silencio, su ego no tiene nada a lo que aferrarse. Ninguna respuesta, ninguna señal, ninguna confirmación. Los obliga a entrar en un espacio que no les gusta, la incertidumbre. Porque ahora no pueden medirse contigo. No pueden saber si son superiores o no, porque ya no participas en el juego de las comparaciones. Y sin comparación, el ego pierde terreno. Ese es el cambio que la mayoría de la gente nunca hace. Dejas de ser parte de su sistema, dejas de reaccionar a sus movimientos, dejas de darles la retroalimentación en la que confían. Y cuando haces eso, toda su estrategia se debilita sin que digas una sola palabra. No luchas contra su ego, no lo desafías, simplemente no lo apoyas. Y eso es lo que hace que se derrumbe silenciosamente. Y lo que sucede después es donde la mayoría de la gente pierde completamente el control sin darse cuenta. Ahora deja esta afirmación en los comentarios. No alimento mi ego, controlo mis reacciones. Número 2. Cuando de repente sientes la necesidad de responder, esa es tu señal para detenerte. Ese sentimiento no es aleatorio, fue provocado a propósito. Alguien dijo algo insignificante, tal vez un comentario que sonaba normal en la superficie, pero que contenía una intención oculta. Y ahora lo sientes, ese impulso de hablar, de corregirlos, de asegurarte de que te entienden. Pero ahí es donde comienza la trampa, porque una vez que ese impulso toma el control, ya no tienes el control de ti mismo, estás reaccionando a ellos. Las personas que actúan como si fueran superiores a los demás entienden esto mejor que la mayoría. No necesitan dominarte con fuerza o inteligencia, solo necesitan mover tus emociones. Una leve duda, un pequeño desafío o incluso una simple mirada pueden ser suficientes. Y una vez que lo sientes, intervienes. Empiezas a explicar más de lo necesario. Intentas defender tu postura. Empiezas a demostrar algo que antes no necesitaba ser demostrado. Y en ese momento, sin darte cuenta, ya has renunciado al control, porque ahora estás jugando dentro de su marco, no dentro del tuyo. Y su marco está construido de tal manera que siempre estás tratando de alcanzarlos mientras ellos permanecen quietos. No importa cuán inteligentes sean tus palabras, no importa cuán clara sea tu explicación, el acto de responder en sí mismo te coloca en una posición más débil. ¿Por qué?
porque te estás explicando a alguien que nunca estuvo interesado en entenderte en primer lugar. Estás tratando de ganarte la aprobación de alguien que obtiene poder al no darla. Así es como funciona el juego, y la mayoría de la gente cae en él una y otra vez. Creen que si simplemente explican mejor, hablan más fuerte o muestran más confianza, pueden ganar el momento. Pero no ven que el momento nunca fue justo para empezar. Fue preparado para atraerlos. Y cuanto más lo intentan, más se hunden. Se vuelven predecibles. Y una vez que te vuelves predecible, te vuelves fácil de controlar. La otra persona ahora sabe exactamente cómo moverte de nuevo, qué decir, cómo presionar y cuándo retroceder. Ahora piensa en lo contrario. Alguien escucha el mismo comentario, siente la misma presión, pero elige no reaccionar. Sin prisa por hablar, sin necesidad de corregir, sin cambios visibles en la emoción, solo una presencia tranquila. Ese tipo de respuesta lo cambia todo, porque ahora la persona que intentó provocarte no recibe nada a cambio, ninguna señal, ninguna reacción, ninguna confirmación, y sin eso, su movimiento pierde dirección. No saben qué funcionó, qué no, ni cómo continuar. Eso crea incertidumbre, y la incertidumbre rompe el control. Aquí es donde recuperas tu poder. Dejas de intentar ganar cada pequeño momento. Dejas de sentir que tienes que responder a todo. Te das cuenta de que no todos los comentarios merecen tu atención, y no todos los desafíos merecen tu energía. Empiezas a contener tu respuesta, no porque no puedas hablar, sino porque eliges no hacerlo, y esa elección es lo que marca la diferencia. Permanecer en silencio no es poca cosa, demuestra control, demuestra que eres firme, que no te dejas influenciar fácilmente, que no estás jugando el mismo juego, y cuando la gente ve eso, se adapta. Se vuelven más cuidadosos, más conscientes, porque saben que no pueden controlarte de la misma manera. No buscas la aprobación, no explicas tu valor, no reacciones solo porque algo se haya dicho. Y por eso, te vuelves más difícil de descifrar, más difícil de predecir y más difícil de influenciar. Así es como te libras por completo de la trampa. Ahora, deja esta afirmación en los comentarios. Elijo el silencio en lugar de una reacción innecesaria. Número 3. La mayoría de las personas muestran quiénes son sin siquiera saberlo. No solo por lo que dicen, sino por la frecuencia con la que sienten la necesidad de hablar. Si observas atentamente en cualquier grupo, empezarás a ver un patrón. Siempre hay un tipo de persona que llena cada momento de silencio. Se unen rápidamente a las conversaciones, dan opiniones incluso cuando nadie las pide y reaccionan a casi todo de inmediato. Ese es el buscador de atención. Su objetivo es simple. Quieren ser vistos, escuchados y notados. Cada palabra que pronuncian es una forma de mantenerse visibles en el momento. Pero hay un problema oculto. Cuanto más hablan, más revelan. Sus pensamientos, sus emociones, sus hábitos, todo se vuelve fácil de ver. Y una vez que todo es visible, es fácil predecir. Y una vez que alguien es predecible, es fácil de influenciar. Ahora veamos otro tipo de persona. Alguien que no se apresura a hablar. Alguien que escucha más tiempo del que la mayoría de la gente considera cómodo. No interrumpen, no compiten por la atención y no reaccionan al instante. Ese es el observador silencioso. Su enfoque no está en llamar la atención, sino en comprender lo que sucede a su alrededor. Mientras el artista intenta controlar cómo lo perciben, el estratega observa atentamente a los demás. Esta diferencia puede parecer pequeña, pero lo cambia todo, porque el control real
no proviene de ser la voz más fuerte, sino de ser la persona más consciente del grupo. Cuando hablas menos, tus palabras tienen más peso. La gente escucha con más atención porque no hablas todo el tiempo. Hay un valor intrínseco en la singularidad, pero cuando alguien habla constantemente, sus palabras pierden impacto. Se vuelven predecibles, fáciles de ignorar y fáciles de interpretar. Y una vez que alguien es fácil de interpretar, su comportamiento puede ser guiado sin que se dé cuenta. Solo se necesita el momento adecuado y el impulso preciso. Por eso las reacciones rápidas son arriesgadas. El artista reacciona de inmediato. Ríe cuando otros ríen, se defiende cuando lo desafían y asiente cuando lo presionan. Cada reacción es rápida, visible y fácil de rastrear. Pero el estratega crea espacio, no se apresura, se toma un momento antes de responder. Y en esa breve pausa, toman el control de su comportamiento. Esa pausa los hace más difíciles de descifrar, más difíciles de predecir, más difíciles de influir. Con el tiempo, la gente empieza a notar algo diferente en ellos. No buscan llamar la atención, pero la atención llega a ellos. No intentan dominar, pero su presencia se siente más fuerte. Eso se debe a que no están actuando, están posicionándose. Entienden que cada palabra de más revela información. Cada reacción incontrolada les hace perder influencia, así que protegen ambas cosas. Observan atentamente, detectan patrones que otros pasan por alto, y cuando finalmente hablan, no es al azar, es algo elegido, es claro, importa. Esa es la verdadera diferencia. Una persona intenta mantenerse visible, la otra toma el control de toda la situación discretamente. Ahora deja esta afirmación en los comentarios. Observo más de lo que hablo. Número 4. La mayoría de la gente piensa que la fuerza significa resistirse cada vez que algo les parece mal. Piensan que si alguien los desafía, tienen que responder de inmediato para demostrar que no se dejarán faltar al respeto. Pero esa forma de pensar los mantiene atrapados en un círculo vicioso donde siempre están reaccionando. Cada comentario los provoca, cada pequeño estímulo los mueve, y con el tiempo pierden el control sin darse cuenta, porque cada vez que reaccionan, ceden algo importante, el control sobre su propio estado. Y una vez que tu estado está controlado por otra persona, tus acciones comienzan a seguirlo. Así es como funciona realmente el dominio silencioso, no por la fuerza, sino por la influencia. Por eso el silencio estratégico es poderoso. No se trata de quedarse callado porque no tienes nada que decir. Se trata de elegir no hablar, cuando hablar solo rebajaría tu posición. Cuando alguien intenta provocarte, espera una reacción. Observa tu rostro, tu tono, tu lenguaje corporal, esperando cualquier señal de que te ha afectado. Pero cuando no aparece nada, cuando no hay cambio, ninguna reacción, ninguna alteración, la situación comienza a cambiar. No hay resistencia, ninguna discusión, ninguna señal emocional, solo quietud. Y esa quietud crea presión, pero no sobre ti, sino sobre ellos. Porque ahora son los únicos que se mueven, los únicos que se exponen. Cuanto más lo intentan, más obvio se vuelve su comportamiento. Lo que creían que era control, empieza a parecer esfuerzo. El desapego emocional es lo que permite que esto suceda. No significa que no sientas nada. Significa que no dejas que lo que sientes decida lo que haces de inmediato. Notas la sensación, pero no actúas en consecuencia al instante. Esa pequeña brecha entre sentimiento y acción es donde reside el verdadero control.
La mayoría de la gente nunca crea esa brecha. Se mueven en el momento en que sienten algo. Si se irritan, se nota. Si se sienten desafiados, responden de inmediato. Su estado interior se vuelve visible para todos, y eso los hace fáciles de leer y fáciles de influenciar. Pero cuando creas distancia entre lo que sientes y lo que muestras, todo cambia. Te vuelves más difícil de descifrar, más difícil de mover, más difícil de sacudir. La gente empieza a notar que las formas habituales de obtener una reacción no funcionan contigo. Los mismos comentarios que afectan a otros no te afectan a ti. La misma presión que hace que otros reaccionen no te afecta, y eso les genera confusión. Porque cuando alguien no puede predecir cómo vas a responder, pierde la capacidad de guiar tu comportamiento. El silencio estratégico y el desapego emocional, juntos, crean una presencia fuerte. Estás presente, pero no te dejas influenciar fácilmente. Estás al tanto, pero no te afecta de la misma manera. Tú eliges cuándo hablar. Tú eliges cuándo responder. Nada te es arrebatado sin tu decisión. Con el tiempo, esto cambia la forma en que la gente te trata. Se vuelven más cuidadosos con lo que dicen y cómo actúan, no porque les hayas impuesto respeto, sino porque tu control ha vuelto inútiles sus tácticas habituales. Ese es el verdadero cambio. No luchas por el control, lo tomas en silencio al no cederlo. Ahora deja esta afirmación en los comentarios. Mantengo la calma, nadie controla mi estado de ánimo. Número 5. Mientras la mayoría de la gente está ocupada hablando, reaccionando y tratando de mantener su posición, algo importante sucede en segundo plano, que pasan completamente desapercibidos. La gente se está revelando. Cada palabra que dicen, cada pequeña reacción, cada cambio de tono delata información. Pero solo te das cuenta de esto cuando no estás enfrascado en la reacción. Cuando alguien se cree superior a ti, se relaja de cierta manera, deja de ser precavido, asume que no eres una amenaza, así que no siente la necesidad de ocultar nada. Y ahí es donde comienza a formarse la ventaja, porque cuando alguien baja la guardia, sus verdaderos patrones comienzan a mostrarse. Empiezas a notar cómo actúa con diferentes personas, cómo cambia su confianza según la situación, qué lo provoca y qué lo incomoda. Estos no son detalles aleatorios, son pistas. Y una vez que empiezas a ver estas pistas con claridad, comienzas a comprender cómo opera esa persona. Y cuando entiendes cómo opera alguien, entiendes cómo puedes influir en él. La mayoría de la gente nunca llega a este punto porque está demasiado centrada en ser comprendida. Están ocupados pensando en qué decir a continuación, cómo responder, cómo defender su postura. Pero cuando te alejas de eso y simplemente observas, todo se ralentiza. Empiezas a notar el ritmo. Ves cuando alguien habla con seguridad y cuando duda. Reconoces qué les hace sentir fuertes y qué les desestabiliza. Te das cuenta de lo que evitan y lo que exageran. Y todo esto se vuelve útil, porque cada hábito crea un patrón, y cada patrón se puede predecir. La persona que necesita atención siempre se moverá hacia ella. La persona que teme ser ignorada se esforzará más por mantenerse visible. La persona que depende de sentirse superior reaccionará cuando esa imagen sea cuestionada. Estos patrones no solo son interesantes, son una ventaja. Y tener ventaja no significa atacar a alguien. Significa comprenderlo lo suficientemente bien como para elegir tus acciones con cuidado. No necesitas interrumpirlo ni desafiarlo. Deja que siga hablando.
deja que siga mostrando quién es. Y cuanto más lo haga, más claro se vuelve todo. Aquí es donde la paciencia se convierte en poder. Porque cuanto más observas, más control obtienes sobre cómo respondes. Dejas de actuar al azar. Dejas de reaccionar por impulso. Empiezas a elegir tus momentos. Decides cuándo hablar, cuándo callar y cuándo intervenir. Y eso lo cambia todo. Porque ahora, aunque crean tener el control, en realidad te están dando todo lo que necesitas. Con el tiempo, esto genera un cambio sutil. La persona que antes parecía dominante empieza a sentirse insegura. No porque la hayas desafiado directamente, sino porque ya no te entiende, mientras que tú la comprendes perfectamente. Y en cualquier situación, quien mejor entiende siempre tiene la ventaja. Ahora deja esta afirmación en los comentarios. Veo patrones que otros pasan por alto. Número 6. La mayoría de las personas se sienten incómodas cuando otros las subestiman. En el momento en que alguien duda de ellas o las trata como si no fueran capaces, sienten la necesidad de solucionarlo de inmediato. Empiezan a hablar más, a mostrarse más, a intentar demostrar quiénes son realmente. Pero esa reacción les cuesta algo que ni siquiera se dan cuenta de que tenían: una ventaja. Porque cuando alguien te subestima, deja de prestarte mucha atención. No te ven como una amenaza, así que no se preparan para ti. Y eso crea espacio. Espacio para observar, espacio para pensar y espacio para moverse sin obstáculos. Esta no es una posición débil. Es una posición poderosa. Cuando la gente no espera mucho de ti, se abre contigo. Hablan libremente, actúan con naturalidad y abandonan el comportamiento cauteloso que normalmente mantendrían con alguien a quien respetan o que les supone un reto. Y en ese estado relajado, revelan más de lo que deberían. La mayoría de las personas nunca acceden a esto porque están demasiado centradas en ser reconocidas de inmediato. Quieren respeto al instante. Quieren que los demás vean su valor desde el principio. Pero ese tipo de visibilidad tiene un precio. Cuanto más visible seas, más gente te observará, te juzgará y adaptará su comportamiento a tu alrededor. Eso limita tu libertad de acción. Pero cuando permites que te subestimen, eliminas esa presión. Ya no te observan con tanta atención. Ya no te ponen a prueba tanto. Puedes tomarte tu tiempo, comprender la situación y posicionarte sin resistencia. La clave aquí es la paciencia, porque el impulso de demostrar tu valía seguirá presente. Lo sentirás cuando alguien ignore tu opinión o asuma que no sabes mucho. Querrás corregirlos, demostrarles que están equivocados. Pero si actúas demasiado pronto, pierdes la ventaja. El momento oportuno importa. Si lo muestras todo al principio, no hay nada sobre lo que construir. Pero si te contienes y dejas que la gente mantenga sus suposiciones, creas un momento más impactante más adelante. Cuando finalmente decides hablar o actuar, el efecto es diferente. Las mismas personas que te ignoraron ahora se ven obligadas a cambiar su percepción de ti. Y ese cambio es mucho más fuerte que cualquier cosa que hubieras podido provocar intentando demostrar tu valía antes. Genera respeto sin pedirlo, genera atención sin buscarla. Así es como te mueves con control. No te apresuras a corregir cada malentendido. No respondes a cada duda. Dejas que las cosas se desarrollen mientras te preparas con calma. Y cuando llega el momento, das un paso al frente con claridad. Esa es la verdadera ventaja de ser subestimado. Te da tiempo y libertad mientras los demás permanecen ajenos. Y en cualquier situación, quien está preparado siempre tiene ventaja. Ahora,
Deja esta afirmación en los comentarios. Que me subestimen es mi ventaja. Número 7. Existe un nivel de control que la mayoría de la gente nunca alcanza, no porque sea difícil de entender, sino porque requiere una especie de autocontrol que no poseen. Muchos creen que el dominio implica ser ruidoso, interrumpir a los demás, corregirlos o tener siempre la última palabra. Pero el dominio real no se manifiesta así. No es ruidoso ni se esfuerza por demostrarlo. Se siente. Cuando alguien ejerce un dominio silencioso, todo el entorno a su alrededor cambia. La gente habla con más cuidado. Lo piensan 2 veces antes de interrumpir. La energía en la sala se transforma sin que ocurra nada evidente. Y esto no proviene del estatus, la apariencia, ni siquiera de las palabras. Proviene de la estabilidad interior de la persona. Cuando no te dejas influenciar fácilmente, la gente lo nota. Cuando tus emociones no cambian ante cualquier pequeño detalle, la gente lo percibe. Cuando tu comportamiento se mantiene firme bajo presión, creas una especie de peso a tu alrededor, no un peso físico, sino psicológico, y ese peso hace que los demás se adapten sin necesidad de que se lo pidan. No tienes que exigir respeto cuando tu presencia ya lo genera. La mayoría de la gente intenta conseguir este efecto de forma incorrecta. Levantan la voz, intentan dominar las conversaciones, interrumpen, imponen sus opiniones con vehemencia, pero eso solo crea resistencia, convierte todo en una competición. El dominio silencioso evita todo eso. No lucha por llamar la atención, no persigue el control. Se mantiene de una forma que atrae la atención de forma natural. Gran parte de esto proviene de la coherencia. Si te quedas callado pero reaccionas emocionalmente, la gente notará la diferencia. Si actúas con calma pero sigues buscando aprobación de forma sutil, rompes el efecto. Todo tiene que coincidir. Tu tono, tus reacciones, tus expresiones, todo debe mantenerse bajo control. Cuando eso sucede, la gente puede sentir la diferencia. Pueden percibir que tu silencio no se debe a que no sepas qué decir, sino a que eliges no decirlo. Y esa elección es lo que crea fuerza. También hay algo poderoso en la quietud. No solo en estar quieto, sino en estar quieto interiormente. Sin movimientos inquietos, sin reacciones apresuradas, sin necesidad de llenar cada silencio, simplemente una presencia serena. Cuando hay alguien así cerca, los demás se vuelven más conscientes de sí mismos. Empiezan a pensar más antes de hablar. Se vuelven más cuidadosos con sus acciones, porque no pueden leerte fácilmente. Y cuando la gente no puede leerte, no sabe cómo controlarte. Con el tiempo, esto lo cambia todo. Ya no necesitas demostrar nada. No necesitas dar explicaciones. No necesitas corregir a cada persona que te malinterpreta. Tu presencia ya marca la pauta, y cuando hablas, la gente escucha con más atención, porque no hablas todo el tiempo. Tus palabras tienen más peso porque son escasas y elegidas. Ese es el nivel más alto de control. No reaccionar, no actuar, no forzar nada. Simplemente ser tan firme y claro en tu interior que los demás lo sienten sin necesidad de explicaciones. Eso es dominio silencioso. Y una vez que llegas a ese punto, las personas que antes intentaban actuar por encima de ti ya no se te acercarán de la misma manera. No porque hayas discutido con ellas, sino porque ya no pueden influirte. Ahora deja esta afirmación en los comentarios. Mi presencia habla más alto que mis palabras. A estas alturas, deberías ver la verdad con claridad.
Nunca se trató de demostrar a los demás que eres mejor. Nunca se trató de ganar todas las discusiones, corregir a todos o intentar parecer fuerte en cada momento. Esa forma de pensar te mantiene atrapado reaccionando a los demás, actuando en función de lo que dicen o hacen. Y en el momento en que actúas así, cedes el control sin siquiera darte cuenta. Lo que has aprendido aquí es diferente. Has aprendido a mantenerte firme cuando otros intentan desestabilizarte, a guardar silencio cuando esperan que reacciones y a observar en lugar de apresurarte a demostrar algo. Has aprendido a dejar de alimentar el ego, a salir de las trampas emocionales y a usar el silencio como una herramienta en lugar de verlo como una debilidad. Has visto cómo ser subestimado puede, de hecho, jugar a tu favor, y cómo el verdadero control proviene de comprender a las personas, no de intentar dominarlas. Y lo más importante, has aprendido a construir una presencia que no dependa de la validación para sentirse fuerte. Ahora bien, esto es lo que sucederá si realmente aplicas esto. Las personas que antes intentaban actuar por encima de ti comenzarán a dudar, no se sentirán tan seguros al tratar contigo. Sus métodos habituales para provocar reacciones ya no funcionarán. Y cuando alguien pierde la capacidad de influir en ti, pierde su poder sobre ti. Es entonces cuando todo cambia, silenciosamente, sin conflicto, sin que tengas que decir mucho, pero esto solo funciona si lo pones en práctica. Entenderlo no es suficiente. Tienes que aplicarlo en situaciones reales, controlar tus reacciones, mantener la calma bajo presión y elegir tus respuestas con cuidado. Así que, si esto te hizo reflexionar aunque sea por un instante, no te quedes solo con eso. Llévalo contigo, úsalo y observa los cambios. Y si quieres más contenido como este, dale a me gusta al vídeo, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete para ver más.